reemplazar la S de superficie por la del ser, el individuo, la persona, y las fuerzas que actúan sobre esa persona como las cosas que el sistema espera de esa persona. Entonces, ya sea por un aumento de la fuerza o de las expectativas del sistema, o por una disminución de la superficie, o que este individuo del que estamos hablando deteriore su rendimiento, vamos a tener una consecuencia que es esta presión. Para terminar esto, la idea de la charla de hoy es que veamos cuáles son las herramientas que los factores humanos nos ofrecen para reconocer y mitigar esta situación de presión. Así que no voy a hablar más y les voy a presentar a nuestra primera oradora, que es Liliana Bonano. Lili es licenciada en psicología, es especialista en pareja y familia, es facilitadora de Pathwork y sobre todas las cosas es una apasionada en comprender cuáles son los obstáculos que nos alejan del amor, la verdad y la libertad. Una gran amiga, las dejo en su compañía, espero que disfruten su charla. Gracias. Lili. Bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias a Marcelo, a Caro y a Cris por esta oportunidad de juntarnos y de compartir visiones, compartir experiencias. Siempre cuando nos juntamos a compartir, nos enriquecemos todos, y esa es la idea. La idea es aprender que en los sistemas podemos pasar de competir a cooperar, y en la cooperación nos enriquecemos todos. Esta es una de los grandes cambios paradigmáticos que estaríamos siendo invitados por el contexto a abordar. Y es un cambio bastante difícil de hacer. Así que, bueno, también les agradezco a ustedes la presencia, porque es súper importante que haya gente, que haya personas con curiosidad. La curiosidad nos mantiene conectados con la vida, nos mantiene todo el tiempo en relación con la posibilidad de aprender. Y eso, por supuesto, nos aleja de la emocionalidad de depresión, digamos, o del clima depresivo en la vida de una persona o de un entorno, de un contexto. Entonces, bueno, yo les voy a contar que un poquito, como lo que decía Caro, ¿no? La idea no es tanto hacer foco en los síntomas de la depresión, que si bien sí los vamos a nombrar y mencionar, porque está bueno recordarlos, es hacer más hincapié en el contexto, porque una persona que padece síntomas de depresión no puede estar separado del sistema al cual pertenece, ¿sí? Es imposible entender una persona sin el contexto, ¿sí? O sea que cuando una persona tiene un síntoma, nos está hablando de un contexto, ¿sí? Y nos está invitando a que todos veamos cuál es nuestro granito de arena, nuestra colaboración, ¿sí? En que esa persona se desconecte o se relacione más pobremente con la vida, o al contrario, o se relacione más como con más entusiasmo, con más confianza con la vida. Cuando hablamos de depresión, hablamos de autoestima, ¿sí? Y a mayor grado de desconexión con la vida, ¿no? Podemos llegar al suicidio, y hablábamos de las dos, ¿no? de estas dos cosas, ¿no? De estas dos situaciones por las que atravesamos los humanos. Así que, bueno, la idea es esa, involucrarnos todos en la charla. Para mí la enfermedad, cualquier enfermedad que atravesemos, y la depresión es una oportunidad que nos muestra, es como un dedo que señala un desequilibrio en el sistema, ¿no? Un desequilibrio tanto el del sistema de la persona en sí misma como de la persona en su contexto, ¿sí? Hablábamos del contexto recién. El contexto son otras personas, son situaciones, son instituciones con las que nos relacionamos, son
fundamentalmente creencias, ¿sí? Creencias que nos afectan, ¿no? Somos afectados por creencias y afectamos al entorno con nuestras creencias. Bien, entonces, vamos a describir los síntomas así rápidamente. Vamos a dividirlos en síntomas físicos y síntomas emocionales o psíquicos, ¿sí? La depresión es una enfermedad que afecta a toda la persona, ¿sí? Y a toda su vida, ¿no? En cuanto a los síntomas físicos, hay pérdida de energía, puede haber pérdida o aumento de peso, ¿sí? Porque hay personas que como es un trastorno con una carga de ansiedad importante, entonces la persona puede cerrarse el estómago y no puede comer, o puede no parar de comer porque va a tapar esa ansiedad comiendo, ¿sí? Entonces va a aumentar de peso. Por lo mismo va a tener problemas con el dormir, puede ser o que no puede dormir, insomnio, o que duerme demasiado, ¿sí? Son los extremos, ¿ven? La polaridad energética. O problemas para conciliar el sueño también, para mantener el sueño, por el mismo estado de ansiedad. Pueden haber problemas crónicos, cefaleas, problemas digestivos, ¿sí? Que la persona no tiene ninguna causa aparente, muy evidente, ¿sí? Para esto, pero persiste en el tiempo. Bien, problemas para concentrarse también. Y en cuanto a lo psíquico o emocional, tristeza, ansiedad, sensación de vacío, ¿sí? Sentimientos de pérdida de interés, hay una pérdida muy profunda de interés de cosas que antes eran interesantes, ¿sí? Una emocionalidad apocada, aplanada, ¿sí? Como una emocionalidad tenue, por decirlo de alguna manera, retraimiento social, dificultad para tomar decisiones, y algo sumamente importante, que son dos palabras claves que después vamos a retomar, que son el sentimiento de culpa y sentimiento de no sentirse suficiente o sentirse inútil. Hay personas que lo dicen así, ¿no? Claramente, me siento inútil, ¿no? Con todas las letras. Bien, importante, en niños y en adolescentes, muy importante, muy importante. En niños se presenta con problemas de conducta. O sea que cuando un chico tiene problemas de conducta, muchas veces nosotros nos cuesta investigar un poquitito más, sobre todo a veces a las instituciones educativas, ¿sí? Y enseguida se nos pasa del alto que puede haber una baja autoestima en ese niño, ¿sí? Sabemos que el primer indicio, lo que puede llevar a una persona a desarrollar una depresión en su vida es la baja autoestima, ¿sí? Un niño con baja autoestima es potencialmente una persona que puede desarrollar una depresión, ¿sí? Ideas de suicidio, ideas de autolesiones y eventualmente un suicidio. Los adolescentes, otro temón. En los adolescentes aparece como con irritabilidad. Por eso a veces el diagnóstico de la depresión no es una tarea fácil, porque se pueden como esconder los síntomas y camuflar, ¿sí? Cuanto más sutiles son los síntomas, más se pueden camuflar y más difícil es como ayudar a esa persona y el contexto a leer lo que está pasando de verdad, ¿sí? Bueno, entonces, vamos ahora a esta parte, la segunda parte, que es como lo que apunta más a comprender el contexto y esas dos palabritas claves de las que le hablaba antes. Culpa. ¿Qué es la culpa? Bien, la culpa es una emocionalidad netamente humana. Nosotros, miedo, enojo, tristeza, podemos ver en el comportamiento humano, animal, perdón, pero en los humanos la escasez de conciencia se transforma en culpa, en sentimiento de culpa. Y esto es algo que aprendemos todos muy tempranamente en la
primera institución con la que nos relacionamos, que ¿cuál es? La familia. ¿Sí? Y nace cuando el niño aprende a vivir, aprende a relacionarse con el mundo a través de esa familia que tiene creencias, pretensiones, ideas acerca de lo que está bien, lo que está mal, lo que está prohibido, lo que está permitido, ¿sí? Entonces el niño ya empieza a aprender que hay ciertos permisos para explorar en su propio camino, en eso que es natural del niño, que es la curiosidad, ¿sí? Se va encontrando con que, ups, si hago algo que a mi mamá o a mi papá o al adulto, al mundo, ¿no? Al entorno que tengo, de los adultos a cargo, no les gusta, está mal, lo aprenden a contener, a reprimir, a achicar. Entonces ahí es como que el niño va podando su libre expresión, ¿sí? Y más aún, va interpretando que si su papá se pone triste o está enojado o está contento, es por su culpa, ¿sí? O sea, el niño empieza a hacerse responsable por la felicidad del entorno y va condicionando su exploración, lo que viene a ser, lo que viene a desarrollar como cualidades propias, ¿no? Porque queda como encasillado en lo que se debe, en lo que está permitido y en lo que no está permitido, ¿sí? Digamos que la trampa de la culpa es una gran trampa, porque nos deja muy, muy aplastados, la culpa aplasta, ¿sí? No hay como un permiso de ser, no hay como un permiso de manifestar el brillo propio de la persona, ¿sí? Se los complicaría un poquito más, miren, un cachitito más, permítanme, que vayamos un poquitito más allá con la trampa que representa esto. Y síganme con esto, porque cuando una persona siente que es responsable por la felicidad o infelicidad de otro, va a interpretar que así es como se debe ser, ¿sí? Yo soy bueno si hago feliz a el otro. Mamá, papá, los hermanos, los abuelos, no importa, depende de la familia que nos toque. Y luego va a pretender, de manera totalmente inconsciente, o sea, que alguien se haga cargo de mi felicidad, ¿sí? Si yo me hago cargo de la felicidad del otro, esto es así. Alguien se hace cargo de la felicidad del afuera. Y de la mía, no, porque yo soy bueno haciendo feliz al otro. Alguien se tiene que hacer feliz, me tiene que hacer feliz a mí. Esto es una gran trampa en la que entramos. Y que es caldo de cultivo para el desarrollo de un trastorno como una depresión, como una desconexión con la vida, una desconexión con el propio brillo. Bien, vamos a la otra, a la otra palabra clave, y con esto vamos terminando para no hacerlo tan largo. El sentimiento de inutilidad. Bien, el sentimiento de inutilidad tiene que ver básicamente con una palabra: perfeccionismo. ¿Quién está exento del perfeccionismo? Yo creo que no he encontrado muchas personas exentos del perfeccionismo, incluyéndome a mí, de ese problemita. Entonces, y el perfeccionismo nace de una concepción errónea básica, que es que merecemos, no es una palabra que pongo de manera arbitraria, merecemos la felicidad si somos perfectos, ¿sí? Entonces una persona que va a desarrollar una depresión, y puede esto devenir en un intento de suicidio o en un suicidio,
va a estar expuesta a sistemas altamente exigentes o que leen el error de una manera, a mi criterio, equivocada, ¿no? Obviamente, como que el error es algo que se debe evitar, que no debe suceder, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto esta creencia está internalizada en nuestras vidas. Y entonces muchas veces cuando nos equivocamos en algo tenemos miedo automáticamente. Uy, me equivoqué. Esto porque abajo hay una pretensión de perfección. Es muy sutil, es muy profundo. Y el perfeccionismo a lo que nos conduce es a la dificultad enorme de tomar decisiones, o sea, a volvernos líderes de nuestra propia vida. ¿Mm? Porque si tengo que ser perfecto para obtener éxito, para ser reconocido, para ser valorado o amado, ¿sí? Y yo sé que no soy perfecto, porque todos sabemos que no somos perfectos, eso es algo que tenemos clarísimo, pero no lo podemos mostrar, ¿sí? Vamos a tender a no jugarnos, como ir a menos, ¿vieron? Ir a menos, ir a menos. Entonces, bueno, ahí hago la plancha y no agarro mi vida, ¿no? Por mí mismo y me animo a jugarme por quien soy, ¿sí? Y atraerme con todo lo que tengo y a explorar como empezando a aprender a mirar el error como una posibilidad, como en realidad es lo que nos señala el lugar donde podemos mejorar y superarnos. Bien, si vivimos en sistemas que tienen altos niveles de juicio, que enjuician fuertemente el error, ¿sí? Va a ser mucho más difícil para la persona animarse a errar, a equivocarse, a explorar, a aprender. Porque lo que está permitido es saber, no aprender. Lo tenemos como una idea intelectual bien conocida, pero como una experiencia que la traemos a nuestra forma de vivir, en muchas ocasiones no todavía. Así que bueno, si me preguntan o hablamos un poquito de cómo resolvemos, o sea, cómo sanamos estos dos grandes malentendidos. El de la culpa, necesitamos cambiarlo por una flexibilidad en el sistema que justamente aprenda a querer nutrirse de lo diferente, en vez de pretender lo que es igual a sí mismo, o pretender lo que pretendo, ¿no? Y esto tiene que ver también, muy importante, con que el sistema pueda volverse autorresponsable. O sea, que se mire la autorresponsabilidad, la responsabilidad por mi felicidad, la responsabilidad por mi exploración, como algo bien mirado. Y en el caso del perfeccionismo, que trae tanto estancamiento en la persona, porque limita la toma de decisión, sería la solución, pongámosle, sería el aprender a relacionarme de otra manera con el error, el aprender a bien mirar el error. Así que bueno, con esto me parece que es como algo sintético que podemos como ir cerrando mi parte y luego nos volvemos a encontrar en la charla, en la conversación. Muchísimas gracias, Lili. Excelente tu disertación, como siempre. Bueno, les voy a presentar a Marcelo, casi todos ya lo conocen, pero para alguno que no, les presento a Marcelo Muro. Él es médico, cirujano, especialista en emergencias y en medicina de aviación y emergentólogo. Es piloto en línea aérea, es instructor y facilitador de factores humanos, y desde hace bastante tiempo, desde los 90 más o menos, integra un equipo de investigación que es investigación del desempeño humano.
lo que incluye todo lo que estuvimos hablando antes de limitaciones humanas, y bueno, ahora él seguro va a desarrollarlo un poco más. Y es el que creó y coordinó durante los 7 años que estuvo en el SAME el equipo de factores humanos en emergencias. Así que bueno, los dejo con la exposición de Marcelo. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que me gustaría es agradecerle a todos la presencia y de alguna manera transmitirles que en ningún caso vamos a dar una receta magistral para evitar la depresión, ni tampoco vamos a tratar de, como últimamente estamos observando de manera frecuente, utilizar atajos hacia terapéuticas que son efímeras, ¿no? Pero sí nos parece desde nuestra responsabilidad como de alguna forma ver la perspectiva de lo que nos rodea, integrando el contexto, integrando el desempeño y los fenómenos que lo generan, poner el acento en que ya estar hablando de esto significa una de las cosas que las organizaciones serias, muchas de ellas de alta demanda, utilizan como herramienta para prevenir el daño que ocasiona en esa misma organización la desmotivación, la depresión y la degradación de la performance. Vamos a tomar 3 ejemplos. Podríamos tomar muchísimos otros, pero vamos a tomar 3 ejemplos y después en el debate seguramente vamos a poder ir pincelando otras actividades. En un estudio realizado sobre 2.000 deportistas de alto rendimiento en el mundo occidental, más o menos mitad por mitad hombres y mujeres, se llegó a la conclusión que el 40% tenían algún tipo de ansiedad, el 20% sufrían alguna forma de depresión, un porcentaje muy bajito de intentos de suicidio y un 60% tenían un gran deterioro posterior al retiro. Cuando hablamos de la segunda actividad que vamos a tocar esta noche, que es el vuelo, más o menos en el mundo hay 150.000 pilotos de línea aérea, pilotos que vuelan líneas aéreas comerciales. Solo en Estados Unidos 70.000, muchas estadísticas se generan ahí, pero hay por todos lados. Y un dato referencial, solo el 4% de todo este número son mujeres. Dentro de la actividad de vuelo, una constante premisa que se da cuando uno habla de un piloto es que es un tipo saludable, es un tipo que está bien, que siempre está compensado, equilibrado y que generalmente no tiene ningún problema que lo aqueje, empezando por el económico. Sin embargo, el 8 de marzo del año 2015, el mundo pareció sorprenderse porque un piloto alemán era el copiloto, ¿no? Diría la cultura del vuelo, como la cultura de la medicina que voy a tocar a continuación, estrelló su avión en el lugar donde él había hecho su curso de vuelo, matando 150 pasajeros. Había habido otros antecedentes previos a estos, 5, en los cuales se habían ocurrido hechos similares, pero lo que sí se observa actualmente es que entre un 12 y un 15% de estudios, por supuesto, desidentificados,
por las razones que vamos a explicar enseguida, el 12 a 15% de los pilotos comienzan a tener signos de depresión y entre el 3 y el 4% alguna vez sufrió alguna ideación suicida. Vamos ahora a referirnos a estadísticas vinculadas con la atención médica, con el equipo de salud, pero hoy me voy a referir fundamentalmente a los médicos y médicas, ¿no? Se considera que aproximadamente entre el 20 y el 22%, uno de cada 5 médicos tiene algún rasgo depresivo en su personalidad a lo largo del tiempo, desarrolla sintomatología, porque algo que fue dicho acá muy claramente es que nosotros nos vamos a dedicar a esta charla a hablar de la depresión endógena, que es un cuadro psiquiátrico que tiene un tratamiento específico, que está dentro de este grupo indudablemente, y que va a estar muy afectado por la organización, pero que trae esto desde antes. Sino que lo que nosotros vamos a poner el acento y a involucrar es aquella persona que a punto de partida de estas presiones que hablaba Carolina hace un rato, desarrolla lentamente síntomas depresivos que en un número muy bajo, afortunadamente, lo lleva a una ideación suicida. Yo les decía que uno de cada 5 de este grupo médico que fue estudiado tenía síntomas o signos depresivos y que si uno analiza cuál es el riesgo de morir por suicidio de un médico o una persona que no trabaja en medicina, el riesgo es 40% más. Cifras, ¿eh? Cifras. ¿Qué enlaza todo esto? ¿Qué cosas enlazan todas estas cifras? Que nos pueden parecer, como son todas las cifras, ¿no? Depende de dónde uno nos mira, nos pueden parecer muy graves o poco expresivas, muy determinantes. Otra cosa que dicen los trabajos que publican sobre depresión en el ámbito médico es que el 30% de los alumnos de medicina y el 42% de los residentes en su etapa inicial, estoy hablando del mundo occidental, tienen síntomas de depresión. Algunos de estos síntomas que manifestaba Liliana hace un rato, y entonces nos planteábamos recién, bueno, pero ¿qué son? ¿Cuáles son las cosas que los relacionan? Una de las cosas fundamentales que relaciona estas tareas, las 3 que hemos hablado, vamos a hacer ahora una consideración especial con los deportes de alto rendimiento, es obviamente la exigencia de resultados, la dificultad para poder encontrarse con las expectativas previas sobre el resultado de esta tarea. La expectativa previa significa que nosotros en algún momento pensamos que esta es algo socialmente muy aceptado y que vamos a ser exitosos, como decía Liliana, siempre. Y nos empezamos a olvidar, esto se da mucho en los deportes de alto rendimiento, utilizando como excusa que es por poco tiempo, de que hay una persona, aparte de un deportista, que tiene sus problemas de maduración, sus problemas de relación y sus problemas de proyección. Y que muchas veces cuando en ese deporte, y también para un estudiante o un piloto, el resultado no termina siendo lo que espera, aquella motivación que tenía inicialmente se va transformando rápidamente en un fracaso sin considerar otros aspectos de su persona. Es muy gracioso para mí, no gracioso, me causa mucha alegría que Liliana haya usado varias veces la palabra trampa, porque los que me han escuchado hablar a mí de las trampas de la emergencia durante todo el tiempo que yo estaba en el SAME y todavía en el curso que dimos el año pasado en la SATI,
hablamos justamente de poner el acento en esto. ¿Qué otros factores coinciden en estas tareas? La fatiga, el cansancio vinculado con periodos insuficientes de descanso. Y el descanso no es solo dormir. Yo no sé si está en el auditorio Ale López Camelo, sé que está su hermana, pero con Ale hemos recorrido América tratando de explicarle a la gente que el vuelo no puede suponer en sus cálculos de limitaciones volar y dormir, porque volar y dormir y después volar y dormir y después volar y dormir genera una vez más esta despersonalización de la que nosotros estábamos hablando antes. La fatiga en el ámbito médico casi no es tratada, ¿no es cierto? Es como un estigma, es una mala palabra, y está tomada casi como una normalidad que un sujeto salga de una guardia de 24 y se vaya a otra guardia de 24, y de esa guardia de 24 se vaya a otra guardia de 12 y otra tarea, y en el medio, ¿qué hace? Atiende gente porque trabaja de eso. Y no estamos analizando eso, sino a él, ¿no? Pero cuando analizamos los factores que determinan el error, una de las cosas que genera una degradación de las decisiones justamente es la fatiga. La otra cosa tremenda para esto es el trabajo en horarios inhabituales para el reloj biológico. Y el trabajo inhabitual en el horario del reloj biológico, ¿qué aumenta? El cortisol. Y sin meternos en la química de la depresión, el cortisol durante mucho tiempo genera una disminución de la inmunidad y una tendencia depresiva. Ni hablar cuando estas tareas suponen tareas de riesgo, tareas de estrés, tareas donde tengo vidas entre manos o donde tengo $1.000.000 que me juego en la última pelota del partido o $3.000 para poder volver a mi casa. Esta situación generalmente, previo a su resultado, genera una gran incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se prolonga en el tiempo, nos lleva caminando a algo que nosotros decíamos siempre en la charla de las trampas, que era la diferencia entre la angustia y la tristeza, ¿no? Y esto de que la angustia es estar mal porque uno siente que es uno el que se está perdiendo, y la tristeza es llorar por algo concreto. Después Lili seguramente lo va a acompañar con mucha más riqueza, pero el planteo de estas organizaciones sobre la presión que generan en el individuo con este contexto de operaciones determina muchas veces que el tipo se autopresione, con lo cual la presión inicial de la organización le genera al sujeto una doble presión, que es la competencia con el que tiene al lado. Por supuesto que no está en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, pretender que se anulen las presiones, porque las presiones van a seguir estando. Lo que nosotros pretendemos de alguna forma es trabajar sobre la base y sobre el reconocimiento de todo esto, porque es fundamental en el desarrollo de estos cuadros, el compañero que uno tiene al lado, que son los primeros tipos que van a darse cuenta que algo anda mal. Un poco de salida ya y después, por supuesto, a disposición para contestar todas aquellas preguntas que ustedes quieran expresar. Cuando nosotros armamos el equipo del SAME tenía por objetivo inicialmente sostener a la gente que trabajaba en el SAME. ¿En qué situaciones? En los incidentes más críticos que podía haber, de elevada valencia social, de elevada exposición mediática. Carlos estaba ahí, Marcelo estaba ahí, Carolina estaba ahí. Es decir, nosotros tratábamos por todos los medios de que la gente sintiera
que tenía un sostén, que no necesariamente era un psiquiatra de guardia, sino un grupo de compañeros con el cual podía compartir lo que es la semilla del cuadro depresivo a lo largo del tiempo, que es que no pueda meter sus emociones en ningún lado. Esto es lo que las organizaciones serias ofrecen para aquellos que la presión los va consumiendo. No es que las organizaciones van a decir que vuelen menos horas. No logramos que entiendan que las 3/8 de la revolución industrial eran más sanas que los horarios que hacemos nosotros hoy, 200 años después. Porque eran 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para nada. Ese nada casi hoy es castigado por la sociedad. Pero ese nada es el que permite que el descanso sea no solamente dormir. Para cerrar esta presentación, yo quisiera ser muy enfático en la responsabilidad en los 3 niveles de los que hablamos, tanto en los deportes de alto rendimiento, en el que por ahí no necesariamente se previene de esto en el momento de la lucha, ¿no? En el momento del crecimiento, en el momento del éxito, y nos encontramos como el Morro García, un tipo que jugaba al fútbol, que era exitoso, que era fiestero, que todo el mundo se divertía con él, y un día se suicidó de la nada, y de la nada nadie se suicida. O puedo contarles, como les dije, el caso de German Wings, pero hay otros casos en los cuales todo el mundo veía que algo le pasaba a ese compañero. Y voy a terminar con aquel caso del hospital de la ciudad que me tocó ir un domingo a la mañana, donde el anestesiólogo de guardia se había muerto en la guardia. Y se había muerto inhalando alotano en su almohada. Media guardia lloraba y media guardia parecía como que estaba en un estado de disociación emocional y era como que nada le había pasado. Pero lo que sí era importante entender de esto, ¿no es cierto?, era que ese tipo hacía eso todo el tiempo, porque no podía dormir, porque no podía sostener a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos de los casos en los cuales termina habiendo una ideación suicida o se termina concretando ese suicidio, hay un montón de signos previos que el sujeto lo ve como un estigma porque tiene que consultar con un locólogo o con alguien, y por eso las organizaciones dicen, armemos un trabajo preventivo con la misma gente, que esto era un poco lo que se buscaba en el SAM. Estamos convencidos que no se pueden sacar las presiones, pero también estamos convencidos que se puede generar un reforzamiento de las condiciones de contención, para que esa presión haga efecto sobre una superficie más firme, más dura, y que no te lleve puesto en la primera de cambio. Por más que seas senior, como me decía el otro día alguien con el que hablé, me decía, bueno, pero nosotros somos senior. Sos senior hasta que dejás de serlo. Porque está lleno de personas supuestamente exitosas y que terminan sentados en un umbral, en el mejor de los casos, indigentes y borrachos, como signo de su desadaptación. Les agradezco la presencia y quedo abierto a las preguntas. Así que muchas gracias, Lili, y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Liliana y Marcelo. Como siempre, en realidad, un placer escucharlos. Y bueno, este último ejemplo que Marcelo contás me trae el recuerdo de que lamentablemente yo tuve que vivir hace unos años en la guardia de mi hospital justamente una colega que se suicidó durante la guardia por una sobredosis de droga en el baño de la salita de médicos. Y bueno,
quedó ahí tirada hasta que alguien tuvo que ir al baño, intentó abrir la puerta y la encontramos. ¿Había antecedentes? ¿Había manera de pensar que eso podía pasar? Por supuesto que sí. ¿Habíamos hecho algo con ella previamente, más allá de la relación de colegas y del paso de pacientes? La verdad que no. Así que vamos a dar paso a las preguntas del auditorio. Tenemos la primera pregunta de nuestra querida Viviana. ¿Cómo estás, Vivi? Que nos dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona joven que tiene ideación de suicidio, donde por lo explicado anteriormente por Lili, se siente culpable de todo en la vida? Bueno, bien. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, un poco como hablamos antes, ¿no? Ayudándole a ver a esa persona que la manera en la que se relaciona con... Perdón, que me están llamando por teléfono. Ahí está. Voy a parar. Bueno. Aprendiendo, mostrándole que la manera en la que esa persona se relaciona con la vida y interpreta la vida está condicionada por cómo esa persona aprendió a vivir y que pueda conectar, ayudarlo a reconectar con sus cualidades, que pueda reconocer, ¿sí? Todo lo que es, todos esos mandatos o condicionamientos acerca del deber ser, que es lo que lo hacen sentir culpable, porque miren, cuando el deber ser es grande, y generalmente el deber ser es grande, y uno se pone a investigar un poquitito más minuciosamente en esos mandatos familiares o culturales que tenemos, nos damos cuenta que esos mandatos son imposibles por default de cumplir, son imposibles, ¿sí? Entonces, si a una persona le ayudamos a que vea ese contrasentido, eso que como su culpa le lleva a exigirse satisfacer cosas que por default son imposibles de satisfacer, esa persona de a poco, lentamente, ¿sí? Empieza como a permitir que empiece a entrar un poco de aire. Son procesos lentos, ¿sí? Es como filtra de a gotitas, ¿sí? Una nueva conciencia, una nueva manera de interpretar la forma de relacionarse con la vida. Donde me relaciono con la vida pensando que debo ser como la vida me exige que sea, los demás, el entorno, y empezar a ver que lo que los demás dicen tiene que ver con los demás, con las expectativas de los demás. No habla de mí, habla de lo otro, ¿sí? Y empezar a atender como diferentes niveles de discernimiento. Bueno, no sé si esto contesta a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Lili. Miriam dice, entonces, si nadie, espera que se me fue la pregunta, si nadie se suicida de golpe, ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos oyendo? ¿Qué se nos está pasando por alto? Si hay silencio por parte del suicida, ¿qué no vemos nosotros? Pensamos que no ayudamos si denunciamos algún abuso de sustancia o forma de violencia y así vemos morir de diferentes formas a compañeros. Muy lamentable. Bueno, sí, efectivamente, Miriam, justamente conté mi experiencia porque la sensación atroz que nos quedó, más allá de lamentarlo por esta compañera, fue que nosotros habíamos mirado para otro lado, ¿sí? Porque obviamente no manejábamos bien el tema, porque obviamente nos parecía que hablar con las autoridades era como
buchonearla. Y estuvimos mal. Andrea Melina dice, soy alumna de la Universidad Maimónides, ¿y cuáles son las grandes alertas a tener en cuenta para diferenciar depresión del síndrome de burnout dentro del ámbito laboral y qué podemos hacer con ello para que no llegue a una instancia de suicidio? Cris, si vos me dejás, quería agregar algo de lo que escribía Miriam, ¿no? Yo Sí. recién mencionaba el estigma, y cuando hablo del estigma, a ver, esta no es una charla naif. Nosotros no vamos a decir acá que todo va a estar bien, que todas estas cosas van a cambiar, porque no van a cambiar de un día al otro, y porque de alguna manera, cuando afrontamos este tema seriamente, justamente nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas es el silencio de los que están al lado del que está sufriendo esto, en muchos casos porque sufren cosas parecidas. Concretamente, aquello que ocultamos muchas veces no lo vemos simplemente porque esta cultura organizacional no favorece la interrelación de manera espontánea, sino que favorece mucho más la competencia. Y muchos de los liderazgos que son probos para estas organizaciones son liderazgos de tarea y no liderazgos que se preocupen demasiado por el recurso humano, que muchos confunden con factores humanos, ¿no? Entonces, cuando una persona ve que su compañero toma anfetamina para seguir haciendo la guardia el día siguiente porque no le alcanza la plata para hacer el mes con su familia y porque tiene una mujer separada y porque todo esto que nosotros vemos, muchas veces optamos por una cosa que es mucho más cómoda, que es decir, bueno, es su vida, ¿no? Otra forma cómoda, mitológica, es decir, no se suicida, es decir, el que se quiere suicidar se suicida, como si los intentos de suicidio no tuvieran un valor, solo lo tomamos como su valor pronóstico. Y la verdad es verdad que muchas cosas no se pueden cambiar, pero también es cierto que muchas cosas sí se pueden cambiar, con un simple gesto de ver o tratar de que esta persona que está profundamente alexitímica, donde está absolutamente imposibilitada de comunicarse con el resto y de generar vínculos, cada vez se hunde más. Y ahí voy a la pregunta de creo que estaba por aquí abajo, de Andrea. Cuando yo hablaba en el equipo, nosotros dimos esta charla de las trampas de la emergencia en todos los programas de entrenamiento y la seguimos dando porque era una manera de prevenir los procesos vinculados con el agotamiento psicofísico. Algunos lo llaman burnout, otros incorporan la depresión dentro del burnout y otros la sacan. No nos importa mucho a nosotros entrar en esa disquisición. Lo que está claro, que aparte de lo que dijo Liliana, lo que hacen las organizaciones es involucrar dentro de los riesgos el riesgo de que esto ocurra. Y entonces, como ponen que este riesgo ocurre, ponen un equipo de gente que facilita que la gente hable entre sí, que facilita que si ven alguna cosa no lo tomen como un buchoneo o como que es un loco y que no va a recuperar su trabajo, sino que necesariamente es más saludable que consulte. Y que necesariamente es importante tener un plan por si se suicida un compañero de trabajo. Este plan que determina qué hacer en una crisis si se suicida un compañero de trabajo, no nace del suicidio, nace de la consideración de que esto puede ocurrir en una tarea que es sumamente exigente. Y está determinada dentro de un programa mucho más amplio, que es ir a hablar con la gente, hablar de este tema, hablar de la desmotivación, hablar de lo que le pasa. Fíjense lo que pasa con la pandemia.
Con la pandemia hemos hablado en las últimas reuniones de que creció el nivel de tensión, ¿no es cierto? Y el nivel de desmotivación del personal de salud. ¿Y qué creció? La fatiga y el agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que se propone para todo esto? Se propone que dentro de ese mismo equipo de gente haya gente, equipos que de alguna manera trabajen sobre ver cómo está cada uno de los integrantes de ese equipo. Ese es un modelo de liderazgo que pone el acento en la gente a la vez de la tarea. Y no hay, lamentablemente, muchísimos ejemplos que uno tenga a la vista de esto. ¿Por qué? Porque lo que vemos, y termino con esto, traté de contestar un par de preguntas, lo que uno observa es la solución pretendidamente fácil, ¿no? Que es esto de comprar la resiliencia en la farmacia o comprar el sueño en el Solpidem. Y entonces lo que nosotros creemos que es descansar es simplemente estar bajo los efectos de una sustancia que nos permite dormir 6 horas, 8 horas, 9 horas. Pero para nada tiene que ver con la realización de la persona que tiene pendiente ese sujeto que está tan presionado que no puede arrancar para ningún otro lado. Vamos a leer lo que acaba de escribir el doctor Massaguer y después le pido al doctor Cubelli que se vaya preparando para agrandar un poquitito su comentario. El doctor Juan Massaguer trabaja en el 107 de Tucumán y hasta el inicio de la pandemia comenzaron a trabajar a instancias de la Sociedad de Psiquiatría en un programa llamado Código Suicida, con la idea de conocer el entorno familiar, tratando de informar a las familias donde un miembro mostraba signos de ideación suicida. Hasta ese momento, y continúa así, nuestra intervención solo se limitaba a descolgar a los chicos ahorcados, dado que era la forma más frecuente de consumar el suicidio. Generalmente jóvenes, adolescentes, con antecedentes de consumo de sustancias peligrosas y bajos recursos. Muy terrible, Juan, lo que nos cuenta. Guille, ¿nos podés aclarar un poquitito qué quisiste escribirnos? Bueno, ante todo, antes de mi comentario y mi pregunta, quiero pedir perdón por el comentario y la pregunta, porque yo sé que los oradores son personas que tienen mucha experiencia y saben mucho de esto y que han tenido que un poquito apretar su discurso. Y a mí me preocupa el tema de la contrastación en este sentido. Estamos hablando del alto riesgo de suicidio, de ideación suicida, depresión. Hemos hablado de los pilotos, los médicos, de los deportistas de alto rendimiento. Me falta la contrastación con la población general, ¿no? Para poder terminar de entender. Hubo una contrastación que mencionó Marcelo, dijo 40% más riesgo de suicidio del médico que no médico. Porque yo he analizado las causas que acá se dijeron. Consecución de metas, exigencia de éxito, fatiga, falta de descanso, horas inhabituales. No son solo los médicos, los pilotos y los deportistas que sufren esto. Digo, yo puedo pensar que no tiene fatiga el albañil que se levanta a las 5 de la mañana, toma el tren, el colectivo, trabaja todo el día y a las 7, 8 de la noche lo veo haciendo 3 cuadras de cola para tomar un colectivo y volver a su casa. Yo vuelvo cansado en mi auto con aire acondicionado y los miro y me da vergüenza sentirme cansado, con fatiga. Falta de descanso, claro. Todo el que trabaja tiene falta de descanso, horarios inhabituales de todo el mundo. El cartonero que anda todo el día en la calle y duerme en un colchón cuando puede, tiene fatiga, tiene falta de descanso, horarios inhabituales. 8 horas para nada, no tenemos las 8 horas para nada. ¿Quién tiene las 8 horas para nada de todos los que trabajan? Y de los que no, tampoco vamos a caer en la trampa de pensar que el que cobra un plan social no trabaja, está todo el día en la casa. Todo que trabaja como puede, se las arregla en el horario que puede.
Me acuerdo cuando yo era director en el hospital en Monte Grande que hubo un trabajo sobre suicidio en la comunidad de Esteban Echeverría y el alto índice de suicidio era de los adolescentes, no era ni de los médicos ni de ningún otro. Y era un alto índice de suicidio relacionado, decía ese trabajo por lo menos, con el fracaso escolar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que cualitativamente hace diferente la tarea de estos grupos? Está bien que evidentemente la expertise que hay en este lugar en que estamos hablando es sobre pilotos y sobre médicos, pero digo, ¿qué hace? Ya, ¿cuál es la contrastación con la población general? Me gustaría saber. Y qué es lo que en todo caso, si hay una contrastación tan importante, hace la diferencia cualitativa para que el resto de los que trabajan, de los que tienen preocupación por las metas, de que necesita un ascenso en el trabajo, y de no solo que está fatigado todo el día, sino que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, ¿cuál es la diferencia cualitativa en estos grupos, ¿no es cierto? Eso nada más. Gracias. Sí. A los fines expositivos, este conversatorio habló de organizaciones demandantes, altamente complejas, porque obviamente esta metodología está dirigida a trabajar sobre esos sistemas donde se ha probado. Cualitativamente ninguna. Y es más, en ningún momento se excluyó. Y a lo largo del discurso no fue necesario contrastarlo, porque el hecho de que un médico tenga un 40% más de riesgo de suicidio que otra persona es una referencia casi te diría circunstancial. Lo que sí, ponemos el acento en esas esta noche porque el objetivo de esto es brindar o tratar de generar una gestión de ese riesgo en esas organizaciones. Si yo tuviera a cargo la Secretaría de Bienestar Social de una ciudad, el objetivo sería generar esta preocupación a todos los grupos que vos mencionaste y que aparte coincido, porque una cosa no soslaya la otra. Pero sí me parece que justamente hay otro contraste, que yo tomo tu palabra, Guille, y agradezco tu opinión, que es el contraste que se da en estas organizaciones que son pretendidamente súper exitosas, donde toda la gente está súper bien y donde teóricamente se logran sus objetivos y tienen un nivel de depresión que supera el 20%, porque esto es ocultado periódicamente por el famoso concepto de que, viste, si vos entrás en esto de que necesitas ir al psicólogo o ir a psiquiátrica, estás en, en ruina, ¿no? Ahora, por supuesto que el pobre tipo, todos los tipos que vos mencionaste, se encuentran mucho más vulnerables a una parte de este problema. ¿Por qué nosotros tomamos esto? Porque nos estamos dedicando a organizaciones que pretendidamente no tienen ningún problema y este problema está todo el tiempo. La primera, o las tres que elegimos, son contrastantes con la realidad. Es decir, cuando vos ves a un tipo retirado de una línea aérea o jubilado, que era un supercomandante de una línea aérea internacional, que tiene como secuela que todos los días se viste, agarra su valija y se va a la esquina a esperar el remis que nunca va a llegar, porque ese sujeto no va a volver a volar. Esa desadaptación a la realidad es un extremo. En el medio hay un montón de tipos que durante mucho tiempo, igual que en la medicina, y en el 60% de los deportistas de alto rendimiento, responden de una manera inadecuada para volver a ajustarse a la sociedad o a la cultura social que los embarca. Por otro lado, las herramientas con las cuales las sociedades tratan este tipo de tema generalmente son
mucho más difundidas que reales, ¿no? Son planes que aparecen por todos lados, pero que después cuando vos necesitas que el suicida hable con alguien referente, un suicida cualquiera, no de estas sociedades o de estos grupos, sino este que vos referís, termina en una guardia del hospital con una vía, una medicación que lo duerma y después vemos. Y esto, con muchas otras patologías de esta índole, que generan todo un porcentaje, ¿no?, de la enfermedad, yo diría social, que no tiene ninguna respuesta. Pero no solo acá, en muchos lugares del mundo se trabaja de esta manera. Entonces yo creo que lo que está en cuestionamiento, alguien por acá escribe, qué difícil, sí, re difícil. Diría que no es que nos, como dije al principio, nosotros no buscamos aquí solucionar nada porque no podemos. Lo que buscamos es prestar atención a que esto está ocurriendo, que es fácilmente visible para cualquiera que se siente 2 minutos a mirarle la cara y las ojeras que tiene su compañero de guardia, o 2 minutos a ver que el tipo que vuela con vos a Comodoro se quedó dormido 4 veces porque despegaste a las 4 de la mañana, o que vos digas, qué bárbaro, ¿no? Que este tipo gana 3 millones de dólares por mes y dentro de 6 años pide que le amputen los tobillos porque no puede caminar, creyendo que esta es una situación súper saludable y después contrastando con que es una situación muy poco saludable. ¿Qué proponemos nosotros? No, ¿qué se propone para esto? Que en cada una de estas situaciones y en estos lugares exista gente que se ocupe de los compañeros, exista gente que se ocupe de los equipos, exista gente que venga y diga, a ver muchachos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Y no que todo sea con una continuidad, que lo único que genera esa continuidad es que nos olvidemos de quién estaba de guardia ayer, o que nos olvidemos quién hizo el vuelo anterior, que me dejó un papelito, che, revisá la turbina derecha, porque si lo anoto paran el vuelo y el vuelo se va a demorar. ¿Estamos? Cosas del mundo, de las distintas actividades y podríamos extenderlas a otras. Entonces, es muy importante esto que decía Guillermo, pero excede el marco de lo que nosotros podemos plantear hoy, que no sea como reflexión, porque no tenemos herramientas ni tampoco tenemos esa función, ¿no? Ahora, sí me parece importante contar que durante los 7 años que estuvo el equipo de factores humanos del SAME, donde nosotros tratamos de ir a eso espontáneamente, a los lugares donde una dotación era agredida, donde le pegaban a una médica en una guardia, donde se moría un chico adentro de un horno porque se había escondido y era un impacto brutal, 2 cosas quiero contarles de esto. En primer lugar, el 50% de las veces que nosotros espontáneamente fuimos, nosotros un equipo multidisciplinario, donde había una psiquiatra o un psiquiatra que era Omar Cittadini, que nos daba una mano bárbara, otros que no voy a nombrar porque la verdad prefiero no darles ningún tipo de repercusión pública porque no lo merecen, psicólogas y compañeros de cada uno de los roles, incluidos choferes, que lo que hacían era tratar de desactivar ese cuadro emocional que se generaba en ese momento. La mitad de las veces, lo primero que recibimos fue una elevada resistencia profesional. Porque si vos, para ellos creían que si vos hablabas con el equipo de factores humanos, después ya eras como cuando viste al piloto, dice estoy cansado y lo mandan al psiquiatra. Porque no podés decir que estás cansado, ¿no? Entonces, es importante establecer que dentro de toda esta dificultad hay cosas que se pueden de alguna manera ofrecer dentro de las mismas comunidades para que esto sea menos duro, al menos para que sea menos duro. Porque si no, voy a usar tu palabra, Guillo, el contraste es brutal.
Es decir, nosotros usamos un término para estas cosas que se llama, que es la prosopografía, ¿no? Que es un término que está en la historia clínica básica, ¿viste? Que uno hace, te digo, para los que no saben de qué se trata, que es simplemente ver cómo el tipo se sienta, cómo está el pelo, cómo es la ropa, cómo te mira. Mirando, nada más que mirando, vos te das cuenta que hay un montón de cosas que no están igual a lo que se tratan de expresar. Y cuando uno decide definir un equipo que trabaje sobre esto, seguramente la gente se siente más cuidada. Eso es un poco el planteo, ¿no? Creo, Cris, que Rosa López Camelo quería aportar algo. Sí, teníamos una preguntita, pero le vamos a dar primero paso a Rosa y dejamos la siguiente pregunta para Liliana después. Rosa, te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Bueno. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos Russo. Yo creo que no hay que solamente fijarse en determinados profesionales, médicos, pilotos, no, el espectro es muy grande. Toda la gente está presionada, y más con esta pandemia. Yo tengo hijos que trabajan desde su casa con las profesionales que trabajan con su PC a las empresas. Trabajan más de 8 horas frente a eso, hasta sábado y domingo. Están presionados. Los docentes ahora no trabajan. Yo soy jubilada de escuela primaria. Los docentes, para subsistir, tienen que tener 2 o 3 trabajos y trabajar con chicos y con adolescentes. Están súper presionados y también pueden manifestar los síntomas del burnout o de la, no me sale, no me sale. Bueno, burnout, la angustia, la depresión. Porque son profesiones muy exigentes, que presionan y que exigen perfeccionamiento en cuanto a lo que se da. El docente se tiene que perfeccionar, tiene que dar clases, tiene que atender a los padres, tiene que atender a las necesidades de los chicos. ¿Quién atiende la necesidad de él? La tiene que buscar él por su propio medio. Recién hace unos años, yo estoy jubilada hace 8 años, y después otra pregunta es, esto es más para Mariana, me parece, ¿no? Que se llama, o Silvia, no, Mariana, la psicóloga. ¿Por qué hay gente que tiene más tolerancia a las situaciones críticas y superan solos los estados que pueden ser un poco depresivos o angustiados y van buscando en sí mismos esa autosuperación, y otros que no tienen esa capacidad para poder transar una situación de crisis? Yo lo digo a nivel personal. Yo tuve muchas situaciones de crisis y las he superado, me costaron, sin recurrir al psicólogo. Recién recurrí al psicólogo cuando me mudé de Varadero a Buenos Aires, porque fue una movida muy grande, de toda una historia de familia y de todo, porque mis hijos están acá. Bueno, fue difícil poder entablar una buena relación con ellos. Yo soy una persona muy autosuficiente y siempre lo fui. Tuve un marido hermoso con el que compartíamos mucho. Soy una lectora aficionada de todo, de ensayos, de lo que sea, o sea, soy autodidacta en muchas cosas. Y eso me sirvió mucho y lo sigo haciendo. Yo me jubilé, 32 años de servicio, en la escuela pública, en la escuela pública. No sentí la ausencia del no trabajo. Lo canalicé por otro lado, por la lectura, por cursos,
que a mí me gustaba la literatura, porque yo había empezado a estudiar literatura. Y ahora que estoy, después formamos, cuando quedé viuda, formamos un grupo de docentes viudas. Y hacíamos una terapia grupal jugando al buraco. Esas terapias que cada uno cuenta sus experiencias, y era como que nos conteníamos uno con el otro, sin la participación de ningún profesional. Ahora yo me mudé a Buenos Aires, estoy sola, me relacioné con mis antiguas compañeras, pero las distancias y la pandemia no me permite verlas, pero charlamos, conversamos. Mis hijos los puedo ver, porque yo me permito verlos, no ahora en este momento, pero no siento, yo no me siento con depresión. Si estoy un día bajoneada por lo que he vivido, porque he vivido, mi hijo tuvo meningitis a los 5 años, casi se muere. Mi hijo Carlito tuvo un accidente con moto que, bueno, terminamos un desastre, 2 años para recuperarse. Y la larga enfermedad de mi marido de cáncer. Y lo fui superando, sosteniéndome yo, porque muchas veces no lo podés compartir porque no te terminan de entender. ¿Por qué? Porque la gente rechaza que vos hables siempre de tus problemas, que le crea angustia a ellos también, porque ellos lo están viviendo, es como lo dijeron. Entonces, el hombre y la mujer tienen que buscar sus propias herramientas para poder superarlo. Por ejemplo, a mí me llevó la muerte de mi marido, la enfermedad y la muerte a fumar. A fumar no llegaba un paquete. Hasta que hace ya 5 años, yo iba, por ejemplo, tenía un bañito en Varadero, que era una casa enorme, donde crié 4 hijos, trabajando. Iba a un bañito y fumaba sin tragar el humo. Y un día le digo, ¿qué estoy haciendo? Tiré todo. Nunca sentí más deseo, porque mi inconsciente hizo ese clic. ¿Por qué hay gente que lo puede hacer y hay gente que no lo puede hacer? ¿Cuál es la explicación? Muchas gracias, Rosa. Le damos la posibilidad a Liliana que te opine. Bueno, mira, es una pregunta muy, muy difícil de responder. Lo que te puedo contar es que, en realidad, nosotros nos percibimos como separados, pero en realidad todos formamos una red entre todos. Y hay personas que vienen a mostrar los desequilibrios que construimos entre todos. O sea, serían los desequilibrios que sostenemos entre todos por nuestras creencias y la conciencia imperante en el tiempo que nos toca vivir. ¿Sí? Y hay personas, y esos serían, por ejemplo, los que presentan un síntoma de depresión o de suicidio, son como una alerta, son como una persona que dice, hey, acá está pasando algo, pero no me está pasando a mí, nos está pasando a todos. Esto que decía antes, el médico que habló antes, no me acuerdo los nombres, ¿no? Los sistemas de presión son sistemas que padecemos todos. Ahora, la presión, ¿quién la inventó? Nosotros, los humanos. En la posibilidad conciencial que tenemos, creamos determinadas formas de vincularnos, que tienen consecuencias. Algunas personas vienen a denunciar que hay algo en desequilibrio, y algunas personas vienen a mostrar que ese desequilibrio se puede ir, de ese desequilibrio se puede aprender. En esta experiencia que vos contás, Rosa, vos decís, yo fui aprendiendo de mis dificultades. ¿Cómo fui aprendiendo de mis dificultades? Primero porque tuve un contexto que me ayudó, mi marido, un marido muy compañero, ¿sí? Una familia que te acompañó y demás, ¿sí? Pero después tu curiosidad y tu encontrar que en los obstáculos con los que te encontrabas había una posibilidad de buscar una alternativa, de buscarle la vuelta, ¿sí? Ahora hay personas que, como fueron sometidas a sistemas, a entornos muy rígidos,
no tienen permiso para hacer esa búsqueda. Y por ahí vienen a ser faros, ¿sí? Faros que dicen, muchachos, y muchachos somos todos muchachos. No hay muchachos VIP y muchachos no VIP. Todos somos muchachos. Muchachos, estamos pifiándola en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo construimos vínculos, en cómo leemos la vida. ¿Sí? Y en mi opinión, esta es una oportunidad, como decía antes Marcelo, no de pretender tener la respuesta, la solución absoluta, porque entonces estaríamos alineándonos al viejo paradigma de pretensión de perfección. Caemos en la trampa. Caemos en la trampa de vuelta. ¿Sí? Estamos trayendo un problema a la superficie y el problema no es el que se suicida, porque, o el que tiene, no solamente, por supuesto que esa persona la tiene el problema, sino esa persona viene a denunciar que estamos todos bajo un sistema de presión, que nosotros mismos asumimos, aceptamos, naturalizamos, porque aprendimos a vivir de esa manera y lentamente nos vamos desconectando de quienes en verdad somos. ¿Cómo vamos sanando como sociedad? Porque la evolución es colectiva. El aprendizaje puede ser individual, pero la evolución es colectiva. ¿Cómo vamos, si todos nos involucramos, si todos decimos, a ver, ¿qué puedo cambiar en mí? ¿Qué puedo pescar en mí que esté en desequilibrio? Estamos colaborando con el lugar en el que estemos trabajando, ya sea que haya un compañero con síntomas, como decía Marcelo, o sea, todo el entorno está afectado, todo el entorno puede colaborar, no necesariamente un psiquiatra o un psicólogo. Todo el entorno, todos somos actores invitados a formar parte de la construcción colectiva que hacemos. Y creo que esta es una charla como así, despertadora, ¿no? Despertadora del todo. ¿Eh? Esto. Así que bueno, gracias. No sé si esto responde. Gracias, Liliana. Le damos paso al doctor Carlos Russo, que quiere hacer un comentario, y posteriormente a él, Silvana, que había levantado la mano. Silvana del Lago. Ahí está bien, Cris. Yo soy medio con esta cosa. Perfecto. Bueno, Lili, totalmente de acuerdo con lo que estuviste diciendo en las últimas palabras, la última redondeo. Yo personalmente me tocó convivir en la época esta que hablabas vos, Marcelo, vos sabés que estaba allí, Marcelo Muro, Marcelo Giardina también estaba allí, y otros cuantos, y realmente con el correr de los años, ese circuito, ese sistema que se armó en ese momento, no fue útil a muchos de nosotros, a mí en lo personal también. No fue muy útil. Todos hemos atravesado por situaciones complicadas, no solamente en lo laboral, como bien dice mi amigo Guille, ¿no? No solamente en lo laboral, en el entorno médico, sino en cualquier otro entorno, en general hoy me parece que hay una sociedad con la mala palabra de la globalización, en donde todo está confuso y todo está difícil. Y todo está buscándose como una solución individual de perfeccionismo. Yo por ahí hasta me acuerdo, muchos de ustedes no se van a acordar, las chicas no, porque no habían nacido todavía, pero allá por los 60 hubo una canción ícono del rock and roll que se llamaba I Can't Get No Satisfaction. Y que de alguna manera ya estaba marcando una tendencia a que todo lo que teníamos no nos alcanzaba. No puedo tener satisfacción, aún con todas las cosas que me está brindando esta magnificencia social. No encontramos un equilibrio, no encontramos un motivo de seguir para adelante. Yo me alegra mucho que me hayan invitado a formar parte de este grupo, porque creo que en esa pequeña tarea, como decías vos, Marcelo, no nos vamos a cargar de todo, es imposible, pero en ese acercamiento diario a los que estamos muchas veces pasando por situaciones mejores o peores,
esa red, como decías vos, Lili, es lo que nos va a ayudar un poco a salir de estos cuadros, ¿no? Y a tratar de obtener satisfacciones, y no que esa canción de Jagger y Richard pase a seguir siendo hoy una cosa importante, porque seguimos sin obtenerla. Tenemos de todo, tenemos esto que estamos viviendo nosotros, era impensado hace 30 años atrás. Si hubiéramos tenido una pandemia hace 30 años atrás, bueno, tenemos que estar muertos todos o aislados todos en cuevas. Hoy, de alguna manera u otra, estamos comunicados y creo que nos tendría que servir lo que se armó en ese momento en el SAME, como contaba Marcelo, fue algo que tuvo que ver, para mi gusto, y me hago cargo de lo que digo, con mucho de una tarea de amor hacia todos los compañeros que participábamos de todo esto. Y creo que por ahí está la respuesta. El acercamiento, sea como sea, con la metodología que sea, siempre es entre humanos. Siempre la ayuda va a ser de otra persona, siempre la ayuda va a ser de esa red. Creo que por ahí es donde vamos a encontrar soluciones a toda esta cosa, ¿no? A esta cosa que hoy estamos hablando de cuadro depresivo, pero puede ser angustia, puede ser burnout, puede ser cualquier otra cosa que nos pase. Yo en lo profesional hago homeopatía y mucho de lo que vos hablaste, Lili, lo usamos en homeopatía, sin llegar a ser de la profundidad que tiene un tratamiento psicológico o psiquiátrico, ¿no? Ya que no, pero es otra cosa, pero mucho de todo esto, sobre todo la culpa, sobre todo la falta de autosuficiencia, la falta de autosatisfacción. Esto es lo que más se está viendo en el último tiempo en cuanto a patología general, ¿no? Pero volviendo al punto, creo que la manera que se está proponiendo en este grupo, yo vuelvo a repetir, me siento contentísimo de que me hayan invitado, porque cada uno pondrá su granito de arena, pero este acercamiento entre los que vamos pasando cosas, unos tendrán primero, otros después, creo que es lo que nos va a tratar de poder llegar a una cierta satisfacción. Siempre la satisfacción la da ese amor entre dos personas, o entre dos o entre más, ¿no? entre todos los que sean. Es decir, esa llegada de la sensación de estar acompañado, la sensación de sentirte que hay alguien que está haciendo algo por vos, creo que ahí es donde estamos logrando los mejores resultados en cualquier cosa de nuestra vida. Porque después todo nos va a llevar al I can get no satisfaction. Puedo juntar la guita que sea y termino, como decía recién Marcelo, queriendo cortarme los tobillos o muriéndome solo en un country. Es espantoso, los ejemplos son espantosos. Y en otras cosas también, ¿no? Grandes como Elvis o como Michael Jackson, han terminado todo mal. Es decir, indudablemente esa contención falta. Y por ahí escuché alguna vez decir que hay 3 grandes maneras de solucionar un problema. Y no hay más. O cambio yo, o cambio el medio que me rodea, o me voy. No hay ninguna otra. En este momento creo que entre todo lo que se está haciendo en este grupo, la intencionalidad es cambiar entre todos nosotros, lo cual estoy totalmente de acuerdo y ojalá que podamos lograrlo. Cris, te agradezco la palabra. Gracias, Carlos. Faltaba el triangulito casi, ¿eh? Te faltaba el triangulito. Eso en algún momento, hablo con vos, que ya me dijo Marcelo que me encargue con vos de armarlo. Por supuesto, por supuesto. Le damos paso a Silvana Dal Lago, que hace rato levantó la manito. No, bueno, gracias. Con esto último que decía Carlos, me acordaba de una frase que más o menos dice como, si con todo lo que tenés sentís que no te alcanza, con lo que te falta mucho menos, ¿no? O sea, nunca uno va a llegar, ¿no? A eso. Y pensaba en muchas cosas, o sea, estoy de acuerdo, la depresión, los intentos de suicidio y el suicidio están toda la población. Hoy se habló en particular de estas 3 áreas, ¿no? Porque también, y pensando en estas 3 áreas, uno dice,
por qué las personas al retirarse, al jubilarse, o el retiro de un deportista, la jubilación de un piloto, ¿no? La inactividad de un médico cuando tiene que retirarse cuando no lo tenía planeado, porque todo esto lleva y tiene que ver con la valoración y las expectativas, ¿no? La valoración que tiene para sí y para los otros, y cómo se fue nutriendo con eso, y cómo se ha nutrido de la vida misma. Y coincido con todos, y todos creo que estamos en lo mismo, que tenemos que tender a la prevención. Y la prevención empieza desde la niñez. Si hablamos desde el deporte, los chicos están muy presionados. Los chicos tienen muchas expectativas, propias y ajenas. Y ahí es donde estamos haciendo esa semilla que va a crecer y que si no tiene un proyecto de vida y si es un futuro profesional o ya un profesional en el deporte, si no planificamos ese retiro, esa persona seguramente por sus características de personalidad y un poco lo que decía Rosa también, me encantó Liliana la explicación que le diste a Rosa, ¿no? Porque tiene que tener un sentido y hay personas que lo pueden sobrellevar mejor porque tienen una caja de herramientas a las que se fijan qué herramientas tienen, tienen la capacidad o alguien les despertó esto de poder abrir esa caja y ver con qué cuentan, no con lo que le falta, sino con qué cuentan. En algún momento dijeron, bueno, yo de esta estoy y tengo que salir. ¿Qué tengo para salir? Y tiene que ver esto, y una de las cosas por las que había levantado la mano, ¿no? Era este temor que tenemos todos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo se me pasó? Y este silencio, esto de no ver al que hizo un intento de suicidio o se suicidó, tiene que ver también con la queja, ¿no? Mucha gente en esas condiciones se queja, Rosa decía, bueno, la gente se escapa de escuchar cosas terribles del otro porque también le despierta temor, porque también le da miedo y porque no sabe cómo hacer. Y ahí vuelvo a la prevención. O sea, sí, tenemos que estar atentos a quien tenemos al lado en el trabajo, en la familia, estar atentos. Pero si no sabemos qué hacer con eso, es muy pesada esa carga. Y recuerdo hace 4 años atrás el suicidio de una chica de 13 años y lo que generó en todos sus amigos. Terrible, en la familia y en sus amigos, porque sus amigos con el diario del lunes decían, sí, muchas veces dijo que, y nos asustábamos en ese momento. Y pasó, y se reía, y nada. Lo hizo muchas veces. Y terminó siendo que se entienda bien, una teatralización, lo que fue su suicidio. O sea, estuvo muy planificado, pero bueno, con determinadas características de personalidad. Y también la otra cosa que, y no digo nada más, que quería decir es que uno puede tener intentos de suicidio más sutiles, ¿no? Menos pomposos, ¿no? En el sentido pomposo de que llamen mucho la atención. En lo diario, que es la falta de cuidado hacia uno mismo, la poca valoración hacia uno mismo, ¿no? Entonces, para sintetizar por ahí la idea que quería decir era esto de la prevención. Y la prevención es a partir desde niños, ¿no? Y esto que decía Liliana, ¿no? Con su experta en familia, ¿no? Es ¿dónde voy a buscar para ayudarlo? Y a la familia. Y si cuenta con familia, o con quien tenga esa función de familia, con ese cercano, ¿no? Esas redes de las que estamos hablando.
pero todo necesita, digamos, una preparación, porque estos temas tan difíciles nos ponen al lado más oscuro nuestro también, al que uno quiere escapar y al que uno no sabe cómo hacer. Gracias. Gracias, Silvana. Tenemos varias preguntas, pero en honor al tiempo vamos a pasar solamente una o dos. No quiero dejar de nombrar que Silvana Martínez, que está presente esta noche, es voluntaria de la línea 135 del Centro de Asistencia al Suicida y nos deja el dato de que en la página web del CAS hay muchísima información interesante. Liliana, una última pregunta que te paso es si nos podés explicar un poquito la diferencia entre alguien que esté atravesando una tristeza o alguien que esté depresivo. Perfecto. Bien. A veces cuando hay depresión puede haber tristeza y se solapan y se mezclan entre sí. Pero básicamente la tristeza, en el sentimiento de tristeza, la persona está en contacto con su fortaleza interna. La persona sabe qué va a pasar, la persona está en absoluta aceptación de esa situación triste de pérdida, ¿sí? O sea, la persona no siente autolástima, no se siente víctima de lo que le está pasando, sino que está totalmente atravesando el dolor de la situación que está viviendo. Y sabe, esto es importante, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y que esto va a pasar, ¿sí? Y que la vida continúa, y que la vida continúa y que ella va a reconectar con el placer en la vida, ¿no? No se desconecta de la vida aunque sienta tristeza, ¿sí? En cambio, en la depresión, la persona generalmente, la situación puede ser la misma, el detonante puede parecer el mismo, puede ser la pérdida de un ser querido, puede parecer lo mismo, pero no es el motivo por el cual la persona se deprime. Cuando la persona se deprime, la persona no está queriendo aceptar esa situación, ¿sí? Entra como en una situación de autolástima, yo no voy a poder con esto, yo no sé cómo salir de esto. En general, hay emociones que esa persona está sintiendo que se generaban con el vínculo de la persona que falleció o esta pérdida, ¿sí? Puede ser enojo, puede ser resentimiento, puede ser odio, puede ser cosas no dichas, secretos, ¿no? Montones de cosas, con la que la persona que tiene depresión no se quiere enfrentar. Entonces, de alguna manera, y esto es inconsciente, utiliza la situación, ¿sí?, para desconectarse de la vida y de su autorresponsabilidad con la vida. Y se victimiza, ¿sí? Se victimiza. Y de alguna manera pretende, no quiere, es como que no quiere aceptar la vida tal cual es. La persona que se deprime no quiere aceptar la vida tal cual es. Quiere que el entorno sea bondadoso con ella, ¿sí? O sea, esto que decías, Carlos, me parece que era que decías, las personas tenemos tres opciones, ¿no? Cambiar nosotros, querer cambiar al entorno, ¿sí? O tomar una decisión y hacer otra cosa. Bueno, el depresivo no quiere asumir autorresponsabilidad en general, porque tiene mucho miedo para tomar decisiones, porque está muy condicionado por el perfeccionismo, todo esto que hablamos antes, ¿sí? Porque está o estuvo inmerso, y si su primer institución de referencia, que es la familia, fue muy rígida, le va a costar mucho más, llegado a una situación de pérdida. Pues bueno, esa es la diferencia entre tristeza y depresión. Y una cosita más, nada más, que es que cuando nosotros la persona que está en depresión, generalmente,
o muchas veces, y esto ya lo dije antes, como se sienten, ellos mismos se exigen mucho, se exigen satisfacer las expectativas del entorno, pretenden que el entorno satisfaga sus expectativas. ¿Sí? Y bueno, ahí vuelvo, todos tenemos una reflexión por hacer, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias, Liliana, clarísima, y te están saludando por el chat, agradeciéndote. Y bueno, Marcelo, quizás quieras hacer un cierre porque esta gente tiene que ir a comer y hacer su vida. Wow. Necesita las 8 horas de recreación. Exacto. Varias cosas. Yo diría de conexión con uno mismo, ¿no? La recreación es la conexión con uno mismo donde yo descubro quién soy, no lo que debo ser. Esto es la prevención que hablabas, ¿no? Que un sistema me enseñe o me invite a que yo descubra quién soy y no que me empuje a hacer lo que se debe que yo sea, lo que se espera que yo sea. Esto son semillas de salud o de desequilibrio. Bueno, listo, basta, me callo. No, bueno, a mí se me ocurren varias cosas para cerrar esto. La primera es que en ningún momento, cuando nosotros planteamos este conversatorio, excluimos ninguna actividad ni ninguna realidad. Y podríamos ampliar esto a cualquier actividad de la vida, pero nos dirigimos a estas porque son aquellas en las cuales está estudiado de otra manera y también porque es donde por ahí se pueden aportar herramientas más concretas, no porque no se puedan aportar en las otras, sino porque en estos casos tendríamos que hacer no un conversatorio de 2 horas, sino un programa dirigido a trabajar la depresión en lo que es el existencialismo del hombre y su manera de relacionarse. Primera cosa. Segundo, que si bien en algún momento se fue para el lado del suicidio, el objetivo nuestro es que se trabaje sobre esas herramientas que hagan que la carga disminuya la cantidad de presión sobre sujetos que puedan llegar a esa decisión final. Alguien pregunta por ahí la diferencia entre un acting, ¿no?, suicida y el suicidio. Bueno, yo voy a decir otra cosa. El 50% de los pilotos que se suicidaron no habían en ningún caso consultado jamás por ningún problema psicológico. Y esto tiene que ver con esto que me gustaría dejar claro como herramienta, que es, por ejemplo, en los deportes, que aquellos que acompañan a los deportistas ayuden a los deportistas a dimensionar la persona en su conjunto y que también los preparen para el momento en el cual no es más protagonista. O aquellos que trabajan en lugares de conducción o de alta responsabilidad y que están acostumbrados a tener cierta repercusión, que también los preparen y los ayuden a darse cuenta que hay una persona aparte de ese personaje. Esto no es una reunión de coaching. Nosotros no vamos a decir que esto es vamos, vamos y lo vamos a hacer. Y lo que sí creemos es que hay 4 o 5 herramientas de los factores humanos que están dentro de las habilidades no técnicas que ayudan a que esa carga sea menor. Comunicarse mejor es fundamental. Nos comunicamos pésimo. Cuando hablo de comunicar, hablo de cosas concretas de comunicación, que no es simplemente ¿qué haces, cómo andás? Hagan la prueba, ¿qué haces, cómo andás? Como el culo, y van a ver que la mitad sigue de largo, porque en realidad nunca esperó tu respuesta. Ser un líder vinculado no solo con la tarea, sino también con la gente, es una forma de liderazgo concreta que hace que la red que debe conformar un equipo sea 2 más 2, 5.
porque mucho se habla de la sinergia cuando es 2 más 2, 5, pero también el rendimiento de los equipos a veces es 2 más 2, 3. Y generalmente eso va de la mano de una mala concepción previa de cómo era la tarea o de una anticipación inadecuada de aquellos que están. Todas herramientas no técnicas. Por otro lado, y para finalizar, sin lugar a dudas, estoy convencido que hablar de estos temas en los lugares en los cuales nosotros nos desempeñamos disminuye el peso del estigma y hace que ese sujeto que esté pasando un mal momento tenga una distancia mucho mayor para llegar a una situación definitiva. Esto no solo lo comprobamos nosotros durante nuestro trabajo en los últimos 30 años, sino que lo hemos visto en muchísimos lugares del mundo, a donde, como yo les decía recién, y Silvana seguramente que trabaja con esto todo el tiempo estará de acuerdo, nos preparemos para perder a un compañero por no poder llevar adelante su propio proyecto personal. Nosotros hemos convivido con realidades donde una torre de control de un aeropuerto se cerró porque se suicidó un controlador. Lo cual ustedes van a decir, es lo menos que podría pasar. Y yo les voy a decir que en realidad la imposibilidad de esa gente de seguir adelante es un síntoma del por qué se genera la relación suicida de ese sujeto, independientemente de las identidades. El armado de grupos dentro de la gente no son grupos de autoayuda, aunque puedan actuar como tal, son grupos que tienen como objetivo facilitarle a aquellos que están pasando un problema familiar de un hijo, a aquellos que están pasando una separación, a aquellos que, como decía Guillermo, capaz que el tipo viaja 4 horas para trabajar 8 y para cobrar 40.000 pesos o 15.000 pesos que no le alcanza a nadie, que seguramente no va a tener ninguno de estos recursos disponibles en toda su vida, lamentablemente, pero en aquellos lugares a donde justamente estos recursos sí se pueden organizar, hay que organizarlos porque lo que salva estas cosas son los vínculos. Y de nuevo, esto no es un coaching que busca lo intencional y nada más. Lo que de alguna manera nosotros pretendemos trabajar acá es que mejorando las habilidades no técnicas y generando una cultura preventiva de este riesgo, estamos gestionando uno de los riesgos que tienen estas 3 actividades complejas. Podríamos agregar, Rosa, la educación, podríamos agregar muchísimas otras en las actividades del hombre. Hoy nos dedicamos a esta por un problema de organización. Una de las palabras finales que quisiera compartir con ustedes es el peso en todo esto que tiene la incertidumbre. La incertidumbre, cuando la incertidumbre se prolonga en el tiempo, prácticamente nos mete dentro de una nube, sin ninguna posibilidad de tener orientación, y empezamos a perder las referencias. Entonces, una de las actividades más importantes de esos grupos es tratar de achicar y limitar la incertidumbre. Y cuando hablamos de esto, hablamos de cosas concretas, como por ejemplo, en mi grupo de terapia intensiva, cuando se habla de que tal tipo le pasó tal cosa y el rumor y se genera y más rumor, buscar la verdad para tratar de ayudarlo. Y si no es verdad, decir que no es verdad. Y cuando nosotros estamos frente a alguien que se está medicando para poder seguir trabajando, más allá de lo que significa esto de yo no soy vigilante, en mi vida voy a ser vigilante, no se trata de ir a denunciarlo, se trata de acercarnos y tratar de que esto no se convierta en lo que yo llamo la conspiración del silencio, que todos sabían después, todos sabían,
Yo les agradezco mucho a todos y quedamos en contacto a través de los comentarios que ustedes nos puedan hacer llegar por todas nuestras vías. Estamos convencidos de que los factores humanos son una perspectiva integradora y una perspectiva de muy difícil aplicación, porque los seres humanos somos muy difíciles, ¿no es cierto?, de satisfacer de manera plena, por definición. Buenas noches a todos, muchas gracias y Cris, cuando quieras, cerramos.